Los, los emojis son peligrosos. No sé si conozcan los emojis. Hay todas las figuritas que mandan en sus mensajes de WhatsApp. ¿Sí? No me digan que no usan WhatsApp. ¿No? Bueno, ¿por qué lo digo? Porque hace un tiempo, no hace mucho, mandé un mensaje a una persona de 2 o 3 generaciones posteriores a la mía. Y le mandé un mensaje y al final una carita sonriente, normal. Y entonces me contestó que por qué me burlaba. Y le pregunté, ¿por qué lo dices? Y me respondió, bueno, es que esa carita, esa sonrisa, es una sonrisa sarcástica. Dije, no, esa sonrisa nació allá en las épocas de los 70s con la cara feliz y es una sonrisa sincera. Pero bueno, por eso digo que los emojis son peligrosos. Tenemos los mismos todos, ¿verdad que sí? Bueno, a menos que hayas comprado un paquete o no sé cómo se tengan distintos emojis, pero a veces tenemos las mismas palabras, los mismos términos, es decir, el mismo glosario, y hemos obtenido las definiciones de diferente diccionario. Y pienso en esto porque pienso en los temas doctrinales y teológicos, que a veces compartimos ciertos términos idénticos todos los cristianos, algo que yo llamo cristiañol. Tenemos el mismo cristiañol, pero tal pareciera que algunos tienen un diccionario de un lado y otros un diccionario de no sé dónde y un diccionario de más allá, y no terminamos por hablar exactamente el mismo idioma, cuando el único diccionario para cualquier término que utilicemos tiene que provenir directamente de la Biblia. Estamos en una serie en estos días, recordarán, está ahí en sus boletines, salvos por gracia por medio de la fe. Y esta es la tercera predicación, el alcance de la salvación. Y hemos estado contrastando y seguiremos contrastando algunos temas teológicos que tienen que ver con la teología reformada calvinista y con respecto de lo que nosotros creemos que es distinto en la parte soteriológica. Ya el tema de teología ya lo explicó nuestro pastor Rubén hace 2 domingos, y una muy brevísima síntesis es que la teología es el estudio de Dios, su persona y sus obras. Entonces, esa es la teología. Y dentro de la teología hay 9 o 10 áreas distintas, depende del teólogo que haga la división, pero una de ellas es la soteriología, que tiene que ver con la salvación, porque soter, bueno, quiere decir salvador o salvación, y de ahí el estudio de las doctrinas que están en la Biblia respecto de la salvación. Y esa es la parte que estamos ahora estudiando. ¿Qué creemos nosotros? ¿Cuál es nuestra posición soteriológica? ¿Qué creemos respecto de la salvación? Contrastándolo con la teología de la Reforma o los reformados calvinistas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos canales de YouTube, libros y sitios web en donde han proliferado estos hermanos, pastores celebridad, yo les digo así, y algunos predicadores y youtubers muy famosos, y quizá los principales están en Estados Unidos, muchos de ustedes seguramente los conocen, y otros en República Dominicana, pero tienen esta teología reformada, que es distinto de lo que nosotros creemos. Entonces no estamos en contra de ellos como personas, pero sí queremos que nos quede claro como iglesia desde siempre, desde el principio, qué es lo que hemos creído y lo que venimos enseñando, porque lo vemos claramente en la Biblia. Y esos son los temas que estamos tocando. El alcance de la salvación tiene que ver con la expiación. Pero déjenme hacer un brevísimo resumen, ya lo escuchamos la semana pasada, quiero tocar algunos puntos con respecto de cómo lo estamos contrastando, porque los hermanos de la teología reformada tienen un acróstico que armaron con base de 5 doctrinas, que ellos le llaman doctrinas de la gracia, y que encontraron que pueden plasmarlo con un acróstico del nombre de una flor en inglés, tulipán.
En inglés es tulip, o como le quieran decir. T-U-L-I-P. Y les voy a decir de qué se trata esto que ellos creen. Tulip empieza con la T, voy a decirlo en español, depravación total. Y algunos aspectos, bueno, quiero decir esto, cuando hacemos resumen o síntesis tan cortitos, podemos sonar a que no estamos siendo fidedignos a lo que alguien más ha dicho en volúmenes de escritos, pero queremos contrastar algunos detalles específicos. Entonces, depravación total, los seres humanos por el pecado son como piedras, cadáveres, están muertos, pero sin una posibilidad de responder a Dios, sin ninguna posibilidad de hacer algo bueno y no pueden creer en Cristo. De hecho, tienen que ser regenerados antes para poder creer. Nosotros no creemos esto, creemos que sí el ser humano ha sido contaminado profundamente en todo su ser por la caída de Adán, por el pecado, y heredamos una naturaleza pecaminosa y un ámbito inclinado al pecado también, así que todos vamos a terminar pecando invariablemente. Pero no creemos en que estemos en un estado de incapacidad absoluta para comprender el Evangelio y para responder con fe. Creemos que el libre albedrío lo tenemos y creemos en un libre albedrío libertario, esto es real, en donde sí podemos tomar una decisión con respecto del Evangelio, positiva o negativa, es decir, creer o rechazarlo. Y esto porque lo vemos en la Biblia. La segunda letra del tulip es elección incondicional. En la eternidad pasada Dios eligió o escogió a quienes serían salvos. Esa elección no se basa en nada con respecto de los elegidos, pero el resto de los seres humanos que no fueron elegidos no tienen posibilidad alguna de creer y van a perderse eternamente, no tienen opción. Eso es lo que cree la teología reformada. Nosotros, sin embargo, creemos que Dios elige de manera corporativa e individual para el servicio, y que lo que tiene que ver con la elección, pero respecto de la salvación, tiene que ver con la selección de Dios de su plan eterno para redención del ser humano en Cristo. Es decir, que Cristo es el elegido y cuando creemos en Él somos colocados en este grupo de los elegidos. Y el tema de la predestinación es una doctrina que se entiende como una promesa para aquellos que ya han creído, no como una acción de Dios desde antes de la creación del mundo para definir o determinar quién será salvo y quién será condenado. La siguiente letra, la L de tulip, que es lo que vamos a hablar hoy, la expiación limitada. Esto quiere decir en la teología reformada que Cristo murió solo por los elegidos y por eso es que solo los elegidos tienen opción de ser salvos. Nosotros creemos en una expiación universal, es decir, ilimitada, y que Dios tenía la intención de proveer el medio de salvación para todos los seres humanos, que envió a su Hijo a morir por todos los seres humanos, pero que solo aquellos que pongan su fe en Cristo pueden hacer suyo o apropiarse el beneficio de la expiación, es decir, ser salvos. La cuarta letra del tulip es gracia irresistible. La teología reformada dice que Dios atrae solamente a los elegidos y estos elegidos no pueden resistir, es decir, no tienen opción, tienen que creer sí o sí. Nosotros creemos que el ofrecimiento de salvación es de manera abierta y genuina, es decir, que el Evangelio es para que todos lo escuchen, porque todos pueden entender y todos pueden decidir si creen o rechazan el mensaje del Evangelio. Tienen esta libertad. Es Dios el que salva, es Cristo el que ya ha hecho todo, pero Dios determinó soberanamente que el hombre decidiera si aceptaba, si creía o rechazaba el mensaje del Evangelio. Y por último, la última letra del tulip, la P, la perseverancia de los santos. Los elegidos perseverarán en la fe, lo cual constituye la evidencia de su elección. La seguridad eterna, es decir, la preservación de los santos, se basa en sus buenas obras constantes y crecientes hasta el final de sus días
y no necesariamente en haber creído en Cristo. Nosotros creemos en la seguridad de la salvación y en la certidumbre del creyente. Estas tienen como base que Dios nos salva por su gracia por medio de la fe en Cristo. Jesús prometió vida eterna a quienes creyeran en Él, lo que implica que la salvación es definitiva a partir del momento en que creemos en Él. Creemos que nada nos puede separar del amor de Cristo y que Él completará la obra que inició en nosotros. Nuestra seguridad no depende de nuestras buenas obras que vamos a realizar en el futuro, sino en que en el pasado, en nuestra historia, el día y el momento en que creímos, Dios nos justificó. Esa es la seguridad que tenemos, que Dios nos salvó, nos justificó, nos regeneró, nos dio la vida eterna. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo. Y esta certeza que tenemos o certidumbre de la salvación es porque le creemos a Dios y a sus promesas. Y podemos ver entonces esto plasmado en nuestras vidas. Ahora, hoy vamos a hablar acerca del alcance de la salvación, que está relacionado con la tercera letra que mencioné, el tulip, y con lo que nosotros creemos como esto, que es el alcance de la expiación o de la salvación. Y quisiera definir esto. En la teología reformada, en inglés, en inglés hay una palabra que es atonement, que es lo que nosotros hemos traducido como expiación, pero no significa exactamente expiación. Atonement es un término un poco más amplio, que habla de la reconciliación con Dios. Entonces, esta doctrina habla de la obra expiatoria y propiciatoria de Jesús en la cruz a favor nuestro, o en lugar nuestro. ¿Qué es esto? Bueno, la expiación es quitar, remover la culpa. Por eso Cristo vino a morir, para pagar en nuestro lugar, y creemos en esta sustitución penal, que Él dio su vida en lugar nuestro para pagar por los pecados que nosotros teníamos que pagar. Y la parte de la propiciación tiene que ver con quitar la ira de Dios, apaciguar la ira de Dios. Entonces es con relación a la ira de Dios que Él hace esta obra al morir en la cruz en nuestro lugar. Por eso es que este término en inglés tiene que ver con esta obra expiatoria y propiciatoria de Cristo en la cruz, en nuestro lugar, a nuestro favor, para reconciliarnos con Dios. Este es lo que tenía como definiciones. Y finalmente lo que vamos a estar viendo, hermanos, es parte de la teología que creemos, pero no se preocupen, no vamos a ser tan técnicos, aunque sí tenemos que hablar de tres cosas principalmente. La pregunta general que tenemos que responder para entender qué creemos nosotros como iglesia respecto de la expiación es: ¿por quién murió Cristo? Y sí, todos rápidamente contestamos: por nosotros. Y algunos contestarán: por los pecadores. Pero la cuestión aquí es, tenemos que afinar esa respuesta, y por eso vamos a hacer tres preguntas que tienen que ver con tres cosas específicas de la expiación, que son la intención, la extensión y la aplicación de la expiación. La primera pregunta que tiene que ver con la intención. ¿Cuál era el propósito de Dios para llevar a cabo en Cristo esta expiación? ¿Cuál era el propósito? Y hermanos, lo que vamos a estar haciendo podríamos buscar y citar a un montón de teólogos y citar un montón de libros y hablar de cómo ha sido el debate a lo largo del tiempo y por qué hay calvinistas que sí creen en la expiación limitada y otros que no. Pero lo que vamos a hacer es explorar la palabra de Dios directamente y ver cómo no hay duda, y la palabra de Dios es clara, cómo ahí vemos la respuesta de cuál era la intención de Dios para la expiación, cuál es la extensión de la expiación de acuerdo a lo que la Biblia dice, y cuál es la aplicación o cómo se aplica, a cuándo y a quiénes se aplica la expiación, esta obra de Dios para el ser humano. Entonces,
Voy a ir, si tienen dónde anotar y quieren anotar, anoten. Si no, yo sé que todos tienen una supermemoria y se van a acordar de todos los versículos y llegando a su casa los van a revisar. Pero bueno, si pueden conseguir una pluma y un papel, pueden anotarlos. Algunos los voy a leer, son muchos, y otros solamente los voy a mencionar para que si quieren tomar nota. Porque ahí está la respuesta, hermanos. Ahí está la respuesta. Lejos de la lógica y la filosofía, lo que Dios nos habla es lo que tenemos que creer. ¿Cuál es el propósito? Bueno, la intención de la expiación es que Jesús pague por todas las personas porque desea que todos sean salvos. Y lo vemos en la actitud de Dios para con los pecadores. Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y luego en Romanos, Pablo dice esto, en Romanos 10. Pero acerca de Israel dice: todo el día, extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. La paciencia de Dios, porque Él no quiere la muerte del impío. Y Pablo en 1 Timoteo 2 nos habla de cómo debemos orar por todos los hombres, todos los gobernantes, todos los hombres, pero luego dice en el versículo 4 del capítulo 2, ahí en 1 Timoteo, el cual, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad del Evangelio, Cristo, la palabra de Dios. Y quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque quiere que todos sean salvos. Y la última vez que revisé el diccionario, varios, y el de griego, todos significa todos, sin excepción. Entonces Dios no quiere que ninguno perezca. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, es decir, está esperando para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué es esta la intención de Dios? ¿Por qué quería salvar a todos? ¿Por qué quiere que todos sean salvos? ¿Por qué quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad? Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. No dice Dios siente amor o Dios tiene amor. Dios es amor. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, por su amor, quiere que todos sean salvos. Esta es la intención de Dios. Y hermanos, déjenme hacer una pausa. Pero si al final de todo esto que vemos hoy, solo se te quedan 4 frases, me gustaría que las recordaras, porque con estas 4 frases después puedes ir a la palabra de Dios y ver que eso es lo que dice, porque es lo que creemos y es lo que vamos a estar estudiando en esta tarde. El Evangelio es para todos por causa del amor de Dios. Y tomé esta palabra amor para hacer un acróstico. Son 4 palabras: amor, muerte, ofrecimiento y rescate. Dios ama a todas las personas y quiere que todos sean salvos. Cristo murió por los pecados de todos. El ofrecimiento de salvación es para todas las personas y todos pueden ser rescatados y ser salvados para siempre si creen en Cristo. Si esta es la intención de Dios con respecto a la expiación, a la obra de Cristo, esta obra expiatoria y propiciatoria en la cruz, ahora vamos a ver qué dice la Biblia respecto de por los pecados de quién murió Cristo. Esta es la extensión de la expiación. ¿Por los pecados de quién? Ya vimos cuál era el propósito de Dios para esta obra de Cristo. Ahora, ¿por quién? ¿Por los pecados de quién? Y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, hermanos, porque de repente
de la teología reformada, de los calvinistas y otros hermanos, de pronto dicen, bueno, sí, Dios envió a Cristo a morir por los pecadores. Pero si les preguntas directamente o lees un poco más en los escritos que nos encontramos en internet y en algunos libros, habla de los pecadores que han sido elegidos. Pero entonces se regresa a lo mismo que yo mencioné hace rato, solamente los elegidos. Y no es lo que la Biblia dice. Y por eso quiero que veamos en la palabra de Dios por quiénes murió Cristo, por los pecados de quiénes murió. La Biblia dice que Jesús, primero, murió por un grupo específico. Y vamos a verlo. En primer lugar, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a morir por su pueblo. ¿Sí? Es lo que dice. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Hechos 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sí, dice que Jesús murió por su iglesia. Ahora, bajo la perspectiva reformada calvinista, Cristo solo murió por su pueblo, por su iglesia, por sus ovejas. Por eso la L de Limited Atonement o expiación limitada. ¿Por qué? Porque ellos dicen solamente murió por ese grupo, por los elegidos. Ahora, estos versículos, hermanos, tenemos que ver qué es lo que dicen. Y hay otros pasajes, pero ¿qué es lo que sí dicen? Que Jesús murió ¿por quién? Por su iglesia, por su pueblo. Sí dice eso. ¿Pero qué no dice? No viene la palabra ni en el idioma original, ni en español, ni en inglés, ni en francés, ni en italiano. Dice solo por su iglesia o solo por sus ovejas. Dice que murió por la iglesia, sí. Ahora, cuando hacemos este tipo de razonamiento, caemos en algo que en lógica se llama falacia de la inferencia negativa. Quizá algunos alegarían y dirían, no, es argumentar desde el silencio, puede ser. Pero el tema es que es como si cuando yo voy en el coche, yo creo que a muchos papás les ha pasado. Que vas en el coche, vas con tu esposa, están tus hijos atrás, en el asiento de atrás, y entonces tú volteas y le dices, mi amor, te amo. Y entonces no falta el niño que te dice, ay, ¿y a nosotros no? Esa es una inferencia negativa. Es decir, se dijo una proposición verdadera y lo contrario que no se dice, se asume o se deduce que es verdad. Pero no es así. Si no se dice simplemente. Entonces, cuando vemos en la Biblia que Dios dice que Jesús murió por su iglesia, no significa que solo por su iglesia y que no murió por nadie más. ¿Sí? Eso es lo que vemos en estos pasajes. Entonces, ¿qué es lo que creemos nosotros? Bueno, vamos a seguir viendo en la Biblia, ¿no? La Biblia dice que Jesús murió también, o también dice que murió por todos y cada uno de los seres humanos. Miren, 1 Timoteo 2, 4 y 6. Este pasaje, digamos que en este mismo pasaje vamos a ver que habla de la intención y de la extensión de la expiación. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, la intención de Dios, y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esta es la extensión de la expiación. Ahora, pasajes bíblicos. 1 Juan 2:2. Y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
1 Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Todos los hombres en todo lugar. Ahora, hay otros pasajes, si quieren anotarlos. Tito 2:11, 2 Corintios 5:14 y 15, Romanos 5:18, Romanos 11:32. Y déjenme leer Juan 1:29. Está Juan el Bautizador o Juan el Bautista hablando y dice el siguiente día, bueno, está ahí Juan, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan menciona el mundo, y en la primera carta de Juan, ya leí 2 pasajes de primera de Juan, Juan menciona unas 28 veces, no, unas 23 veces la palabra mundo. Y 2 veces dice todo el mundo o el mundo entero. En español está todo el mundo y mundo entero, pero la expresión en el idioma griego es la misma. Lo que pasa es que se tradujo un poco distinto, pero quiere decir lo mismo, todo el mundo, y otra vez todo es todo. Y luego leemos a Pablo en Romanos y él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿De quiénes? A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y está hablando aquí de todos, no solamente de los elegidos, porque no está diciendo a los elegidos de los judíos y a los elegidos de los griegos. Está hablando de los elegidos, de los judíos, de los griegos. Y Pablo después en 1 Corintios 10, él dice, no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces Pablo tenía muy claro que estaba la iglesia de Dios y de los que todavía no creían había judíos y griegos. Así que está mencionando a todos los pecadores ahí en Romanos 1:16. Esto es lo que él tiene en mente. Y nuevamente en Juan 3:16, Dios por amor mandó a Jesús a morir por todo el mundo. Y algo que a veces no consideramos, y es un pasaje que a veces decimos, es que este es muy difícil de entender. Y yo he leído muchas exégesis por ahí que se hacen de este pasaje, pero me parece que a final de cuentas, cuando vamos entendiendo cuál era la intención de Dios en cuanto a la expiación y cuál es la extensión que Dios nos muestra en su palabra con estos pasajes y otros más respecto de que Cristo vino a morir por todos, nos queda muy claro. Me estoy refiriendo a 2 de Pedro 2:1. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y bueno, la mayoría de los intérpretes comentaristas están de acuerdo en que Pablo está hablando aquí de gente que no es cristiana, que van rumbo a la condenación eterna, pero está diciendo que niegan al Señor que los rescató. Y esta palabra rescató es una palabra en griego, es agorazo, que es la misma que también se utiliza en 1 Corintios 6:20. Escuchen lo que dice, porque habéis sido, agorazo, comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí Pablo le está hablando a los cristianos y les está diciendo, a ustedes los compró, los redimió Cristo. Y está hablando de los falsos maestros y está diciendo, van a negar al maestro que los rescató, que los compró, que pagó por ellos. Entonces, cuando vemos todo esto, hermanos, vemos que todos quiere decir todos.
En la teología reformada calvinista, para hacer el contraste, constantemente veo que se habla de que todo significa todos los que están en el grupo de elegidos, o mundo, el mundo de los elegidos, o cualquiera de los elegidos. Pero no hay un solo pasaje en la Biblia que enseñe claramente que mundo significa el mundo de los elegidos, de ese segmento solamente. No hay. Y sin embargo, sí hay pasajes que claramente vemos que habla de todos los seres humanos. Y eso es lo que nosotros entendemos y creemos. Cuando hablamos de esta expiación ilimitada o universal, a veces somos acusados, hermanos. Nosotros, ¿verdad? A lo mejor ustedes nunca los han acusado, ¿no?, de esto. Pero a los que creen esto de la expiación ilimitada, a veces se les acusa de ser universalistas. El universalismo es una herejía que dice que como Cristo murió por todos, entonces todos son salvos inmediatamente. En el momento en que Cristo murió en la cruz, todos fueron rescatados y salvados, y entonces todos van al cielo. No hay infierno y nadie va a pagar por sus pecados. Eso es universalismo. Pero eso no es lo que nosotros creemos. Cuidado. Nosotros no creemos eso, aunque sí se nos llega a decir que somos los que creemos en esto. Es como si, el universalismo es como si dijéramos que Jesús murió por todos y entonces todos instantáneamente son perdonados, regenerados y salvados desde ese momento en la cruz. Ahora, ¿por qué sucede esto, hermanos? ¿Por qué creen esto? ¿Por qué hay unos que sí creen esto? ¿Y por qué se nos acusa de esto? ¿Y por qué se tiene que creer entonces en una expiación limitada? Bueno, creo que en la mayoría de los casos es porque se confunde la deuda que tenemos para con Dios por nuestros pecados como una deuda comercial. ¿Qué es esto? Una deuda comercial es como cuando tú compras algo. Y poner un ejemplo en la mañana. Imagínate que vas a comer a un restaurante y te levantas. No sé si alguno de ustedes lo ha intentado o se ha equivocado y se ha levantado y se le ha olvidado pagar. Entonces empiezas a caminar a la salida y te dejan salir. Bueno, si se dan cuenta, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienes una deuda comercial. ¿Cuál es esta deuda? Que tienes que pagar el precio de los alimentos que consumiste. ¿Y qué pasa en el momento en que tú sacas tu cartera y pagas? O que tu compañía saca su tarjeta de crédito y paga. O que alguien se compadeció de ti porque dice, ay, pobrecito, se quería escapar porque no trae para pagar la comida, yo pago. ¿Qué sucede en ese momento? Tu deuda queda liquidada y puedes salirte o no. Bueno, esa es una deuda comercial. La deuda para con Dios, si fuera comercial, Cristo al venir a morir y al haber pagado en la cruz, pues entonces ya habría pagado por el pecado de todos en ese sentido comercial. Pero no nos equivoquemos ni nos confundamos, hermanos. Nuestra deuda para con Dios no es comercial. Nuestra deuda es una deuda legal, moral. Cristo vino y quitó esta acta que estaba ahí contra nosotros. Y Él pagó en nuestro lugar por la culpa de nosotros, por nuestros pecados. Pagó la deuda legal. Pero Dios en su soberanía determinó que había una condición para que moralmente nosotros liquidáramos esa deuda, y era que teníamos que poner nuestra fe en Cristo, en su obra en la cruz, para entonces apropiarnos de ese beneficio de la expiación de Cristo. Y si no ponemos nuestra fe en Cristo, si no creemos en Él, entonces no son nuestros los beneficios de la expiación. ¿Y saben qué sucede? Que si tú no crees en Cristo o no has creído en Cristo, aunque Él vino a morir y murió por ti también, tú no vas a ser perdonado, no vas a ser rescatado, no vas a nacer de nuevo y vas a ir camino a la condenación eterna, al infierno. Tienes que creer. Entonces, la deuda no es comercial, es una deuda legal y moral. Y por eso hay estas dos confusiones. Por un lado, los universalistas, y por otro lado, los de la
expiación limitada, porque no pueden reconciliar esta parte. Y sin embargo, cuando lo entendemos así, vemos que Dios, en su extensión para la expiación, abarca a todo el mundo, pero hay una condición. ¿Cuándo y quiénes pueden tener la aplicación de esta expiación? Todos aquellos que crean. ¿Y cuando se aplica? En el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en Dios, en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, la extensión, mayormente de los que creen, la aplicación. Esto está en 1 Timoteo 4:10. Entonces, ya vimos la intención, ya vimos la extensión y ahora veamos la aplicación. ¿Qué dice la Biblia respecto de cómo y cuándo y para quiénes se aplica estos beneficios de la muerte de Cristo en la cruz? No a un grupo específico elegido desde la eternidad pasada. Dios determinó que se iba a aplicar a aquellos que creyeran en su Hijo. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tenemos que entender el Evangelio para creer el Evangelio. ¿Y saben qué? Sí podemos entenderlo. Y cualquiera puede entenderlo. Por eso es que Dios definió que así fuera, que se predicara el Evangelio y que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué teníamos que predicar? ¿Por qué tenemos que salir a predicar? ¿Por qué tienen que oír? ¿Y por qué al oír pueden entender? Porque Dios así lo determinó. Que a través del Evangelio, predicando el Evangelio, la gente, los seres humanos, podíamos oír, por eso nos dio oídos, y podíamos entender, y podíamos creer o rechazar. Y entonces la expiación, los beneficios de la expiación se aplicarían a nosotros, a cualquier ser humano, al escuchar, entender y decidir. En ese momento, no en el momento de la cruz y no en la eternidad pasada, sino en el momento de creer. En el tiempo de tu historia, cuando tú creíste, la expiación de Cristo, su beneficio se aplicó en tu vida. Pero si no has creído, estás perdido, sin esperanza en el mundo y sin Dios. Y camino a la perdición. Hermanos, y solo una aclaración, porque oímos mucho, y si eres de los que están ahí en YouTube y viendo todos estos canales que mencioné al principio, seguramente has oído que se habla que tienes que ser regenerado previamente para entonces creer, porque si no creer es una obra, pero no es lo que la Biblia dice. Dice que tenemos que creer para tener vida eterna. Y por eso cuando leemos ahí en Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medios de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe, dice en Romanos 3, Romanos 4, lean los completos, y van a ver ahí que dice que la fe es contraria a la ley de las obras. Eso es lo que dice. Es decir, la fe, creer, no es una obra. Sí es un acto, es una acción, pero no es una obra. Y además es lo que Dios determinó que sería la condición para que nosotros viniéramos a los pies de Cristo, pusiéramos nuestra fe en Él entonces para ser salvos. Tenemos entonces que creer. Juan 3:16 lo dice, ya lo leímos. Todo aquel que cree. Juan 3:36, tantito más adelante, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Primero creemos para tener vida eterna. Eso es lo que dice la Biblia y es lo que dijo Jesús. En otras palabras, si no queremos creerlo, pues con quien tendríamos que ir a decirle no te creo es a Jesús y a su palabra.
Otros versículos en donde dice que tenemos que creer, si los quieren anotar: Romanos 1:16, Romanos 10:9, Efesios 1:13, Efesios 2:8 y 9, ya lo mencioné, Juan 5:24, Hechos 10:43, Romanos 3:23 al 25. Y entonces, hermanos, cuando nosotros creemos, dice la Biblia que somos bautizados. Dice en Gálatas 3:27, bautizados en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, esto es cuando hemos creído en Él, de Cristo estáis revestidos. Y este es el momento en que somos puestos, hermanos, en Cristo, en unión con Cristo. Y por eso en Efesios 1 leemos tantas veces que menciona que estamos en Cristo y que hemos sido elegidos en Cristo. Cristo es el elegido desde antes de la fundación del mundo. Y entonces cuando nosotros creemos en Cristo, somos puestos en unión con Cristo, en Cristo. Y ahora estamos en el elegido y somos del grupo de los elegidos. Cuando creemos, en ese momento pasamos a ser de los elegidos. Y eso de que Jesús es el elegido de Dios, el escogido, está en Isaías 42:1. Cuando tengan oportunidad, busquen y lean el pasaje, hermanos. Y Pablo dice en Romanos 16:7, manda a saludar a Andrónico y a Junias, sus parientes y sus compañeros de prisiones. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Entonces, Pablo, no tenemos duda, él estaba en Cristo, pero él dice, Andrónico y Junias estaban en Cristo antes que yo. Y entendemos que estar en Cristo tiene que ver con creer en Cristo, y si estamos en Cristo, somos de los elegidos. Entonces, no somos salvos por ser elegidos, sino que somos elegidos porque Dios nos ha salvado. Y hermanos, esto respecto a la aplicación de la expiación de Cristo. Y hay objeciones, sí hay objeciones con respecto de esto que es la expiación ilimitada. Sí hay muchas objeciones, algunas de ellas. Y podría mencionar por lo menos 5 ahorita, aquí las tengo documentadas, pero por tiempo no lo voy a hacer, voy a mencionar 2. Sin embargo, lo que yo quiero invitarlos, hermanos, es que estas respuestas están en la palabra de Dios, respuestas a estas objeciones. Y si tienes dudas, puedes acercarte con cualquiera de los pastores y podemos sentarnos a platicar y a estudiar. Porque sí es cierto, parte de lo que mencionaba nuestro pastor Rubén hace 2 domingos es que todas estas enseñanzas y el bombardeo de enseñanzas que ha habido en internet llegan a causar confusión en algunos cristianos. Pero mira, una de las objeciones es que si Cristo ya pagó por los pecados, entonces sería injusto que Dios demandara un segundo pago, porque aquellos que se pierden, que se van al infierno, van a pagar por algo que ya pagó Cristo. Esto ya lo respondí, esta objeción ya la respondí hace rato, con el tema de la deuda comercial y la deuda moral legal. Entonces, esa es la respuesta que tenemos y lo vemos con lo que ya hemos ido estudiando en la palabra de Dios respecto de la expiación. Otra objeción es que si los pecados de todas las personas fueron pagados, entonces nadie se va a perder. Y esto conduce al universalismo. Ya lo mencioné, también ya está respondido desde las Escrituras. No creemos esto y esta objeción se responde, digamos, fácilmente al explorar, escudriñar la palabra de Dios, como ya lo hemos venido haciendo. Así que esta acusación y estas objeciones, pues las podemos responder desde la palabra de Dios. Hay varios peligros para los creyentes y aún para los no creyentes si creemos en la expiación limitada. Quiero mencionar 2. La primera es, si creemos en la expiación limitada, no hay un ofrecimiento real de salvación. ¿Por qué? Porque si Cristo solamente murió por los elegidos, y si hay un grupo de elegidos y todos los demás han sido ignorados o seleccionados para la perdición,
que para el caso o de facto es lo que sucede, entonces no puedo yo ofrecer realmente, honestamente, sinceramente a alguien que sé que no ha creído en Cristo. No le podría decir: cree en Cristo porque Dios te ama y Cristo murió por ti, porque no sé, no puedo hacerlo. Y sin embargo nosotros salimos a predicar con la convicción, ¿verdad, Pastor Ramsés?, de que Cristo murió por todos y entonces todos tienen la oportunidad de creer. Y el ofrecimiento de salvación es real, es legítimo para cualquiera, porque cualquiera entonces puede escuchar el Evangelio, creer y ser salvo. De otra manera, tendríamos que decir cosas extrañas, como sí hay personas que lo hacen porque no pueden creer esto. Y dicen, pues no puedo decirte, bueno, si crees, eres de los elegidos, si no, pues Dios no te ama. Jay Adams, un escritor, consejero, ha escrito en alguno de sus libros de consejería, porque él tiene esta teología reformada calvinista, él ha escrito que no puedes decirle a un aconsejado, si no es cristiano, no le puedes decir: no te preocupes, Dios te ama, Cristo murió por ti, puedes ser salvo. Dice, aconséjalo y si es el de los elegidos, se va a convertir un día. Pero qué triste, porque no podemos. Y este es un peligro que tenemos. No podemos hacer un ofrecimiento real. Pero Dios sí hace un ofrecimiento, y Dios no miente. Y si Dios dice que todos pueden ser salvos, y si Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quiénes? A toda criatura. Jesús no miente. Y si Él hace este ofrecimiento, es real, es legítimo. Y nosotros podemos hacerlo así. Entonces, este peligro existe, pero si no creemos en esta expiación ilimitada. El otro peligro es que no tendríamos urgencia para predicar el Evangelio. Si ya todos son elegidos, bueno, los que van a ser salvos, entonces ¿para qué les predico? No estoy diciendo que los hermanos reformados calvinistas no crean en el evangelismo y no evangelicen, sí lo hacen, pero su visión del evangelismo es diferente y desde mi perspectiva personal es una visión no bíblica. Qué bueno que lo hacen y qué bueno que creen que creyendo en Cristo se salvan, pero tienen una noción distinta. Ya lo expliqué y lo vamos a seguir viendo los siguientes domingos. Sin embargo, esta urgencia para predicar, de hecho, hay un grupo de hipercalvinistas, así se llaman, que no creen que sea necesario predicar el Evangelio, porque pues, los que se van a salvar, y los que no, pues no. Y esa es la lógica que ellos tienen en este asunto. Finalmente, hermanos, para concluir, una nota adicional. Durante 16 siglos se habló de la muerte de Cristo para todos. Y después de esos 16 siglos, hasta la segunda generación de los reformadores, se empezó a hablar de la expiación limitada. Esto lo tiene documentado el doctor David Allen, que es uno de los académicos actualmente que más ha escrito acerca de la doctrina de la expiación, pero tiene la documentación y es lo que vemos en la historia de la iglesia. Pero cuando vemos la Biblia, vemos que siempre se ha hablado de una expiación universal. Dios quería que todos fueran salvos y por eso envió a Jesús a morir por todos, para poder ofrecer legítimamente a todos la salvación. El Evangelio puede ser proclamado sincera, honesta y abiertamente a todos y cada uno de los seres humanos, diciéndoles que Dios los ama, que Cristo murió por sus pecados, que si creen en Él serán salvos para siempre. ¿Por qué? Porque Dios los ama, quiere que todos sean salvos y proveyó de la obra de expiación de Cristo en la cruz para todos. Quiero repetir el acróstico que mencioné al principio acerca de el amor. Dios ama a todas las personas y quiere que todos sean salvos. Cristo murió por todos. El ofrecimiento de salvación es para todos los seres humanos y todos pueden ser rescatados y ser salvos para siempre si creen en Cristo. Prediquemos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos amaste, enviaste a tu Hijo, murió por todos, Señor,
Y ahora lo que tenemos que hacer es llevar el Evangelio para que otros escuchen y por tu palabra puedan entender y creer y ser salvos. No abran sus ojos. Quiero preguntar si hay alguien aquí que, aún viniendo y asistiendo constantemente, nunca había hecho esta decisión de poner su fe en Cristo, de creer en Él, en quién es Él, el Hijo de Dios, y que murió en la cruz por tus pecados. Si hay alguien que no lo ha hecho y quisiera hacerlo hoy en este momento, les voy a pedir que lo hagan, por favor. Que levanten su mano. Dios te bendiga. Tienes que decírselo. Díselo en oración, que reconoces que eres pecador, que has entendido el mensaje del Evangelio y que crees en Cristo, que no hay opción para ti, que sabes que solamente Él te puede salvar porque Él fue el que vino a morir por ti para pagar por tus pecados. Y si tú crees, Él te salva. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra y porque no tenemos que recurrir a nada más que a tu palabra para entender que tú nos amas, que tú nos salvas a través de tu obra de redención. Gracias por Cristo, porque lo enviaste. Y gracias porque podemos tener el privilegio de proclamar este mensaje a aquellos que desesperadamente te necesitan, que necesitan a Cristo, que necesitan ser salvados. Gracias porque también para ellos hay esperanza. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.